Aquí comienza un espacio de comunicación con la información que hacía falta. Prensa Urbana. Comunicación para la sociedad de hoy. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Muy buenas tardes, como todos los jueves, Prensa Urbana. José Bous aquí en la conducción. Y hoy vamos a tener un invitado en el piso para aquellos que les gusta el arte, que le gusta las cuestiones artísticas en general, ¿no? Un sindicato probablemente no muy conocido, pero es importante en la labor que realiza. El Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Nos van a contar sus actividades, sus luchas, sus preocupaciones. Así que en unos minutos vamos a estar con estas notas y con otras notas telefónicas de mucho interés. Una breve pausa y ya regresamos con Prensa Urbana. Après tout ce temps passé à vouloir te comprendre, mais là non, plus de cris de cauchemar et pitié de moi. De pire en pire sont tes colères. Il y a des fois on croirait voir ta mère. Non là franchement, oh vraiment, je ne comprends pas. Là mon amour, et écoute attentivement. Quand on veut, on demande, mais crois-moi c'est pour ton bien. Oh, non mais là tu le fais vraiment, mon exprès. J'aimerais que tu sois sage. Et si cette lampe sort un jour, je ne voulais pas que ces mots te blessent. Buenas tardes, Victoria Gasparini. Sí, ¿cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Victoria. Una nota que hace tiempo la tenemos pendiente, bueno, por fin el día de hoy podemos dialogar sobre algo para mí, una novedad, ¿no? Probablemente para mucha gente no lo sea, que es la póliza de seguro digital. Así es. A ver, Victoria, si me puedes comentar de qué se trata. Bueno, mira, te comento. En realidad esto tiene que ver con una resolución general de la Superintendencia de Seguros que entra en vigencia a partir del 2011 y que, bueno, viste cómo es con las cuestiones administrativas en ponerse en práctica. Implica que a partir del 2015, del 1 de abril específicamente, todas las compañías aseguradoras tienen que tener las pólizas vigentes en un sistema digital que comparten la Superintendencia y las aseguradoras, ¿sí? Las mismas compañías.
Sí. Esto es con respecto a todas las pólizas, más allá de que específicamente entiendo que vos te referís o querés información y la audiencia también sobre la póliza digital de automóvil o de vehículos sí. en general. En realidad, esta resolución es más que nada para que sean más fáciles todos los trámites entre la superintendencia y las aseguradoras, y también para que los asegurados puedan consultar online en la página web de la superintendencia sus pólizas con los datos de todo, no solamente de auto, ¿sí? Sí. A raíz de esta resolución, las compañías empezaron a implementar el envío en formato digital de las pólizas por mail, en este caso hablando específicamente de auto, ¿sí? De los certificados de cobertura y de las tarjetas de circulación, que es siempre lo que piden las autoridades en ruta, ¿sí? Ya que hablamos de eso, es importante que sepa la audiencia que a la hora de un control en ruta o en calle, lo exigible para circular respecto a la póliza de automotor es la tarjeta de circulación, no el comprobante de pago. ¿Sí? Te lo aprovecho para aclarar porque es una confusión habitual. Sí, que a veces la policía cuando te detiene para pedirte los documentos te piden el cupón de pago mensual. Claro, no, eso absolutamente está legislado, no es exigible el comprobante de pago, porque inclusive las tarjetas de circulación que le llegan a uno cuando la compañía aseguradora te envía la póliza, ya sea por correo o bien en formato digital, es una tarjetita de circulación en donde indica que la vigencia de esa póliza normalmente es por 6 meses. ¿Sí? El comprobante de pago no es exigible, e inclusive si a alguna persona le llegan a poner una multa aduciendo esa infracción, en cuanto vayan a la justicia y apelen, se la van a tener que sacar. Sí. ¿Sí? Porque específicamente hay una reglamentación que dice que el comprobante de pago no es exigible, ¿sí? Siguiendo con el tema de la póliza digital, se aprovechó esta resolución de la superintendencia para que puedan existir las tarjetas de circulación y las pólizas digitales, ¿sí? El tema es que, como es una resolución de la superintendencia, no es una ley del Congreso, que uno pueda presentar ante las autoridades de tránsito la póliza digital como un comprobante válido depende de cada municipio, ¿sí? Es decir, cada municipio debe reglamentar el uso de los comprobantes en cuanto a su validez ante la exigencia de una autoridad de tránsito, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, la póliza en formato digital o la tarjeta de circulación en formato digital es válida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, fue hace poco Guillermo Dietrich, el subsecretario de Tránsito y Transporte, que salió a declarar. También es válido en Ciudad de Córdoba y en toda la provincia de Córdoba. Esto es importante porque muchos turistas, si bien ahora no es época de vacaciones, muchos turistas suelen venir para Córdoba, yo te hablo de Córdoba, y la caminera les pide siempre el comprobante, ¿sí? de que están asegurados. Sí. ¿Sí? Y además de en provincia de Córdoba, en Tierra del Fuego. Esos son los municipios que están expedidos diciendo explícitamente que ante la exigencia de una autoridad de tránsito, con el comprobante digital de la póliza del seguro de auto, es válido, digamos, para que se compruebe que uno está asegurado, ¿sí? En el resto del país, mientras los municipios no se pronuncien, la normativa no aclara si es válido o no, por lo cual nosotros de Compre Seguro recomendamos llevar el comprobante físico siempre, ¿sí? En caso de que les pongan una multa puede ser discutible, pero de todas formas lo ideal sería llevar el comprobante en papel mientras no se encuentre uno en estos lugares que te mencionaba. Y de todas formas, hoy en día la mayoría de las compañías han implementado que uno cuando está asegurado te envían por mail la póliza, Sí. con lo cual uno puede imprimirla en su casa, ¿sí? Claro. Esta facilidad también. Claro, son la hace tecnología que en este momento, bueno, nos tenemos que ir ayornando. Exactamente, sí, exactamente, porque además antes uno tenía que aguardar a que la compañía le hiciera el envío por correo, por ejemplo, por correo postal me refiero, hasta que uno recibía esa documentación en la casa. Por ahí no podía salir de viaje, o inclusive mismo circular por la ciudad era arriesgarse, ¿no es cierto?, a que a uno lo pararan y le pidieran los papeles y no lo tuvieran. Hoy en día, en el mismo día, por ejemplo nosotros, en el mismo día en que uno asegura su auto, a la tarde, como mucho a más tardar, nosotros ya estamos enviando la póliza digital, lo cual hace, bueno, de que sea más fácil, como te digo, inclusive aunque uno se encuentre en un municipio en donde no se ha reglamentado todavía el uso del comprobante, por ejemplo, exhibido en el celular, nos permite el envío por mail de que uno lo pueda imprimir en el hogar, ¿sí? Y pueda tener el comprobante al momento.
Victoria, acá me acercaron una gacetilla que habla de la plataforma Compre Seguros. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? Mira, nosotros somos una plataforma de seguros online, no solamente de seguros de automotores, sino también seguros de hogar, de viaje, de medios taxis. Tenemos todos los seguros patrimoniales que uno pueda tener necesidad, que el cliente pueda tener necesidad, pero más que nada nos especializamos en autos porque es lo que más demanda hay, y por ahí lo que la gente está más acostumbrada a cotizar y a contratar vía internet, ¿sí? Nuestro sitio es www.compreseguros.com. Allí uno puede cotizar de acuerdo al modelo de auto, el año, etcétera, con distintas compañías con las que nosotros trabajamos y consultar las distintas coberturas que pueden ser contratadas, ¿sí? Una vez que se tome la decisión, suponete, de contratar la póliza, pueden hacerlo inclusive mismo en la página web nuestra, o bien dejando sus datos y que se comunique uno de nuestros expertos que, bueno, lo asesora el cliente respecto de sus necesidades y su vehículo, cuál es la cobertura que más le conviene, ¿sí? Bien. Victoria Gasparini, sí, porque ya sí. te tengo que dejar. Aparte, bueno, estás hablando desde Córdoba, una provincia a la que adoro, y bueno, esperemos en otra oportunidad contarte, que me amplíes un poquito. Tengo algunos temitas como me gustaría hablarlo en otra oportunidad contigo sobre el tema del seguro. ¿Podría ser? Sí, por favor, estamos a disposición. Lo que sea que necesites, estamos a disposición para poder aclarar cualquier duda que tenga la audiencia, vos, y que sea más fácil por ahí el tema de los seguros, que a veces uno tiene Bien. dudas o consultas y no sabe con quién evacuar. ¿Nos recuerdas el dato de la plataforma? Sí, es www.compreseguro.com. Muchísimas gracias, Victoria. Muy buenas Por tardes. favor, José, gracias a vos. Que tengas buenas tardes y a la audiencia también. Baireseprensa.com.ar Periodismo multimedia. Call me irresponsible, call me unreliable, throw in undependable too. To my foolish alibis bore you. Girl, I'm not too clever, I just adore you. So call me unpredictable, tell me that I'm impractical, rainbow I'm inclined to pursue. Call me irresponsible, sure I'm unreliable, but it's undeniably true. I'm irresponsibly mad for you. Como anunciamos en el comienzo del programa de Prensa Urbana, nos está acompañando Gerardo Patti Bacalini, secretario general del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Gracias, Gerardo, por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, yo decía que no es un sindicato muy conocido, porque también es un sindicato nuevo. Es un sindicato nuevo que, si bien comenzó este colectivo de trabajadores en los años 80, recién en el 2010 se pudo comenzar a organizarse legalmente. ¿Y cómo está en este momento? ¿Tiene personería gremial? ¿Cómo? Bueno, en este momento lo que tenemos es la inscripción gremial. Bien. ¿Cuántos afiliados están? ¿Cómo se está moviendo en ese tema? ¿No? Porque tampoco no es una gran cantidad de posibles afiliados que tienen. No, bueno, lo primero que quiero mencionar que la particularidad que tiene este sector es que el 90% de los trabajadores, principalmente del sector privado, aún permanecen en la informalidad y en la precarización laboral, o sea, trabajan en negro. Trabajan en negro, Entonces, es un problema para sindicalizarlo, ¿no? Es un problema, y es un problema la sindicalización con esos porcentajes, así que el 10% es lo que es como nuestro parámetro de afiliados legales con los que podemos contar. Después, ¿y cuál sería el universo
de trabajadores del arte escénico? No, muchísimo, en todo el país. Es una actividad que creció muchísimo. ¿Pero el número cuánto sería? No, y bueno, es difícil calcularlo, pero en todo el país estamos hablando de casi 100.000 trabajadores. 100.000 trabajadores, de los cuales 90.000 El 90% en el sector privado están en negro. En el sector público hay mucha más regulación. Ahora, ¿qué sería el trabajador del arte escénico? Es el que comúnmente era llamado el plomo, el que acompaña a los músicos, el que arma los escenarios, los recitales, los eventos, el que está atrás de la escena, el que no se ve, el trabajador invisible, ese es el técnico escénico. Ahora, ¿por qué se da esta particularidad de trabajar en negro? Pues digamos que hay muchos sectores que tienen trabajo en negro. En el caso de ustedes, ¿por qué? Y bueno, es una tradición, una costumbre. Siempre las formas de trabajo nuestras, al no estar tan profesionalizadas, una carrera que en los últimos años se comenzó a estudiar en universidades. Cuando uno empezaba a trabajar en esto era del boca a boca, porque lo llevaba un amigo, porque era músico y tenía esa conexión musical. Después la actividad se fue ampliando, ya no es solo músicos, o una corriente del rock fuerte fue la que un poco inició toda esta movida, pero hoy la música se expandió en todas sus expresiones y bueno, también la necesidad de que haya trabajadores aplicados a ese trabajo. Ahora me imagino que, porque me hablas, no sé, del rock y demás, el gusto de ir acompañando también a las bandas o a los cantantes y decir, bueno, yo estoy yendo, no sé, atrás y ayudando a la renga, ayudando a los babasónicos. No daba tampoco a pensar que estabas trabajando en algunos. Por eso, porque hay una visión en sus inicios muy romántica de lo que es este trabajo. Sí. Entonces uno lo hace y lo hacía y lo sigue haciendo con mucho amor. Claro, ¿no? pero que debe ser corregido porque, bien lo dice, ahora se está estudiando. No solo se está estudiando, sino que, como bien sabemos, es un trabajo. Entonces hay que nos ha costado y nos cuesta entender que tenemos que estar en los marcos laborales, legales existentes. Y como, bueno, fue siempre informal, vení, vamos a hacer un show, claro, te llevo para acá, vamos para acá, se pierde eso. Entonces, cuando empiezan a pasar las cosas que pasan, que están en boca de toda la sociedad, que tiene que ver con nuestro sector, es donde se empiezan a preguntar y a aparecer todo este tipo de cuestiones, ¿no? Vos me estás hablando de cierta manera a lo que ha sido el show del Indio Solari y demás. Eso fue lo último, pero eso nosotros lo venimos sufriendo históricamente de muchísimos años. ¿Y cómo lo sufren? ¿Qué es lo que Mirá, lo sufrimos personalmente en esos trabajos, estando trabajando ahí, porque son jornadas de más de 24 horas, que la gente está sin dormir, por ahí sin comer, sin tener cerca un baño, sin tener acceso fácil al agua o a las cosas básicas, ni hablar de las cuestiones de seguridad. Entonces nosotros lo sufrimos en carne propia en los lugares de trabajo todo el tiempo. Después eso es lo que cuesta ver, lo que no se puede visualizar, y se hace cuando pasa algo, es cuando se empieza a ver lo que verdaderamente pasa atrás de todo eso. ¿Es un trabajo de tiempo completo? ¿Cómo? ¿Trabajo de tiempo completo o generalmente la contratación es, bueno, ahí tenemos un show, cuando lo tenemos el show lo tenemos el mes que viene, en 15 días? Y hay algunas modalidades. Seguramente entre una de las problemáticas está la falta de continuidad, ¿no? Uno puede hacer un periodo de 2 o 3 meses de trabajo y después puede estar 6 meses sin trabajar, porque es así funciona también. En algunos otros ámbitos hay una continuidad. Por ejemplo, los chicos que trabajan en las empresas de sonido, iluminación, video, llevan una forma un poco más regulada, han logrado un poco regular en esos ámbitos esta situación, logrando contrataciones altas o bajas tempranas, o hasta ponerlos en blanco. Ahí está el 10% del que hablamos. Continuo, ¿cómo debería ser para poder blanquearlo, ¿no? Para justamente darle la posibilidad de sindicalizar y la posibilidad de mejorar la actividad, porque si me decís
que a veces trabaja 24 horas o más y se trabaja en condiciones malas y puede haber accidentes y a lo mejor falta salubridad o se trabaja en condiciones bajo lluvia, bajo sol, bajo una serie de cosas que no están contempladas, pero habiendo discontinuidad laboral. ¿Cómo debería ser? Bueno, ahí está nuestra lucha. Justamente nos unimos y empezamos a organizarnos y a darle forma al sindicato para poder tener un convenio colectivo que no tenemos, para poder buscar los marcos legales y los marcos laborales también, que los conocemos pero no se han podido formalizar. Ahora, ¿cómo han sido estos comienzos como sindicato? ¿A qué perfilaron inicialmente? Bueno, en realidad es difícil esta tarea porque además de nuestro trabajo, este sindicato requiere de trabajo extra y ponerle mucho esfuerzo. Nosotros no tenemos recursos, no tenemos la cuota sindical por el momento. Que es fundamental para poder progresar. Entonces, nuestros recursos son aportes voluntarios de nuestros afiliados y bueno, eso hace difícil y hace que lleve más tiempo. Para regularizar, ¿no?, los papeles, para tener la personalidad gremial y demás, ¿qué necesitan? No, bueno, mucho trabajo, cumplimentar paso a paso todo lo que exige la ley de asociaciones sindicales, la cual estamos cumpliendo al día, y es cuestión también de tiempo. Tiempo que lo van haciendo y mientras tanto, ¿cuál es la labor que desarrollan? Y mientras tanto desarrollamos una labor fundamental en el área de capacitación. Nosotros realizamos ya más de 90 capacitaciones y seminarios de temas que tienen que ver con el oficio. ¿Cómo cuáles? Capacitaciones en aprendizaje y manejo de consolas digitales, de sonido, de iluminación, clases y cursos de energía y electricidad básica, y el año pasado, a fin de año, sacamos un manual de prevención de riesgos escénicos junto al Instituto Nacional de la Música. Antes de aparecer el SATE, sindicato que eres secretario general, el personal que estaba abocado a esta actividad, ¿con qué sindicato podía sindicalizar? Bueno, entraríamos en el marco del Sindicato de Espectáculos Públicos, en el cual allí no tenemos convenio, y podemos estar diseminados en el sindicato que a la patronal se le ocurra ponernos, como puede ser empleado de comercio, claro, gastronómicos, porque por ahí alguna rama de eventos, de hoteles. Como que no había una pertenencia y no hay una pertenencia real todavía, que esa es la lucha. No hay, aparte, bueno, estamos hablando de que esos sindicatos son de actividad y este es un sindicato de oficio. O sea que retomamos la impronta de los primeros y los viejos sindicatos de oficio, porque era lo que verdaderamente sentimos y es lo que falta. ¿Qué respuesta tenés en la gente cuando ustedes le acercan esta propuesta de trabajar justamente para tener un sindicato propio? No, la respuesta es buena, porque hay mucha necesidad, pero lo que cuesta es comprometer a la gente. Claro. Es comprometer al trabajo. A la gente y comprometerse con el trabajo. Lo que pasa es que después cuando empiezan a pasar las cosas es cuando empiezan a darse cuenta de la importancia de hacer esto. Como ejemplo, si yo te pregunto, pues me hablabas de accidentes, me hablabas de alguna serie de problemáticas. Como ejemplo, ¿cuál sería para donde uno nota esa desprotección que tiene el trabajador del arte escénico? Y bueno, la falta de capacitación, en que las normativas no están claras y específicamente para nuestro sector no hay normativas porque es una actividad que creció y se desarrolla constantemente y tiene que haber atrás cambios constantes y también bueno, la falta de control, ¿no? La falta de los controles precisos en este tema. ¿Me esperás unos minutos? Vamos a ir a una pausa y ya vamos a ir cerrando después. Tenemos un par de notas telefónicas también, pero me gustaría redondear algunos temas contigo. Bueno. Prensa Urbana. Comunicación y opinión.
secretario general del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Y me está mostrando un manual de riesgos. Manual de prevención de riesgos escénicos. A ver, ¿cuáles serían esos riesgos Bueno, a raíz de accidentes, de muerte de algunos músicos electrocutados y algunos técnicos, a raíz del electroshock, el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, nos convocó para la realización de este manual, que es un trabajo que nos llevó 2 años realizarlo y que está avalado por la Asociación Electrotécnica Argentina, por los bomberos y aportes también del SAME. Y bueno, viene un poco a validar la voz y el trabajo que nosotros hacemos y nuestro oficio, que no hay nada escrito, ¿no? Y como decía anteriormente, es una actividad autodidacta que comenzó de esa forma en los años 50, 60, se fue perfeccionando, pero hacía falta algo que verdaderamente nos ayude a validar lo que nosotros hacemos. Y este manual viene a cumplir un poco con eso y a generar conciencia y a invitar no solo a los músicos y a los técnicos, sino también a los productores y al público que asiste a los espectáculos, para que empiece a tener un poco de conciencia y visualizar algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Como los accesos, los vallados, como una forma de también cuidarnos entre nosotros cuando vamos a un recital. Estar presente en lo que es la organización del evento para la seguridad justamente de los trabajadores del evento. Los trabajadores y bueno, en definitiva también el público en general está en riesgo permanente y ahí hay que prestar atención. Creo que entre todos y con este tipo de manuales podemos generar esa conciencia. Bien. ¿Qué mensaje dejarías para aquellos, yo siempre digo, aquellos compañeros que tienes en este momento escuchando y que quisieras transmitirle como un dirigente que sos, un dirigente, un secretario general de un sindicato, de un sector que lamentablemente trabaja en negro con todos los problemas que eso ocasiona y que, bueno, como buen dirigente convocando? Bueno, yo les diría principalmente que no tengan miedo de la palabra sindicato, que es algo que nosotros percibimos mucho. No hay que poner a todo en la misma bolsa y después que tienen que ser solidarios y entender que el compañero, su par, su colega, no es su competencia, sino es un compañero que tiene las mismas problemáticas. Entonces me parece que hay que unirse, hay que hablar mucho, hay que dejar de costado y de lado los egos, porque es una actividad muy individualista. ¿Tiene mucho ego esta actividad? Sí, ¿sí? Sí, tanto como los artistas, como podríamos decir. Mira vos. Yo la hacía un poquito más, una actividad más cholula, ¿no? Te lo decía al principio, como bueno, estás acompañando a, a una banda. No, pues se transformó en un trabajo serio, verdadero y se fue sacando de ese contexto. Podría haber comenzado así, pero no, cholulo no. Claro, es particular, ¿no? Porque ustedes trabajan, digamos, como más detrás de escena o más... Es raro que haya ese tipo, ¿no?, de egos o de competencias. Claro. Es particular. Aparte que necesita también trabajar el equipo. Es fundamental. Sí, se trabaja en equipo y es fundamental, pero bueno, existe creo que en todo ámbito laboral. En este más porque justamente estas problemáticas profundizaron ese tipo de características. Al ser un trabajador freelance, un trabajador que no tiene, entre comillas, digamos, una patronal, uno puede elegir poner su precio y toda esa falta de regulación hace que se genere una competencia entre nosotros que es inexistente. Claro. Bien, Gerardo Patti Bacalini, secretario general del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, SATE, te agradezco. Bueno, con el paso del tiempo esperemos tenerte seguido en el programa, que nos comentes el crecimiento que tiene el sindicato, los logros, y que bueno, que todas estas cuestiones que hoy les preocupe, por los cuales se genera el sindicato, vaya teniendo respuesta, y bueno, vayan trabajando en sumar cada vez más afiliados al sindicato. Bueno, en nombre del sindicato yo le quiero agradecer a ustedes y bueno, esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias a vos, Gerardo. Prensa Urbana. Información para la sociedad de hoy. Ecomedios.com AM1220
Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Horas 34 minutos. José, todavía no llegamos a la máxima esperada para el día de hoy. 22 grados, la máxima para hoy 24. ¿Y pero vos? Estaba haciendo calor ya. Sí, el sol desde que salió de tempranito. Yo hoy buscaba la vereda de la sombra. Sí, está caluroso, también un poco húmedo. Así que bueno, te comento, José, tenés que tener cuidado porque las mañanas son bastante inestables, hay algunas lloviznas, pero el viernes también va a haber una máxima de 22 grados, el sábado una máxima de 21, va a estar soleado, pero se complica más el domingo cuando se esperen probabilidad de lloviznas y un tiempo bastante inestable con una máxima de 23 grados. Así que a cuidarse por la mañana. Es como que uno tiene que ser previsor y llevar un abrigo. Bien, el fin de semana entonces... Y vas a poder aprovechar más el sábado que el domingo. El domingo va a estar bastante inestable. Bien, muy bien. Entonces vamos a tratar en lo posible de disfrutar los últimos calorcitos de la temporada, me imagino, pues ya se nos viene fuerte el frío. Sí, hay que preparar el abrigo, hay que preparar el suéter, ahí tenerlo a mano. Hay que sacar la ropa de invierno que está ahí Está ahí un poquito con apolillada. ¿No? Con todo. Hay que sacarla a ventilar. Y cuidarse también si uno sale muy temprano en la mañana, Sí. que hay esas típicas lloviznas de... Hoy me pasó. Tener un resguardo, un piloto, un paraguas, algo hay que tener a mano. Bueno, vamos a ir a otra pausa muy breve y vamos a seguir con las notas telefónicas de Prensa Urbana. Continuamos en Prensa Urbana aquí por Ecomedios en AM 1220. José, en comunicación telefónica se encuentra el doctor Leonardo Glikin, abogado. Buenas tardes, doctor Glikin. José Bouza le habla. Hola, buenas tardes, José. Bien. En otras oportunidades, en otras radio le hemos hecho nota y aparte nos pareció en esas oportunidades que el nivel explicativo era de alta calidad. Y estos días recibí un trabajito sobre pareja y herencia y yo dije, ¿qué pasa, no? con las parejas casadas, pero muchas parejas cada vez más en Argentina que hacen concubinato y ¿qué pasa con esa pareja? Y me pareció ideal poder hablarlo con usted. Con todo gusto. Bueno, básicamente hay algo que la sociedad argentina en general no tiene claro, y es el hecho que lo único que genera derechos hereditarios es el matrimonio legal. Uh-huh. Es decir, que la convivencia, sea con un acuerdo, sea con una inscripción en el CGP, sea con unión civil, no genera derechos hereditarios por sí misma. Y esto yo diría que es uno de los grandes malentendidos, porque mucha gente cree que después de cierta cantidad de años de convivencia, sí, surgen los derechos hereditarios. Me parece que con el cambio del Código Civil de hace un par de años, mucha gente creyó que
no hacía falta el casamiento para adquirir estos derechos hereditarios. Creo que quedó esa confusión en el medio. El código lo que hace es regular la convivencia, cosa que antes no ocurría. Es decir, en el viejo Código Civil no había ninguna regulación para el concubinato. Actualmente el Código Civil y Comercial tiene una regulación para la convivencia, regulación a la cual las parejas libremente pueden aceptar o pueden no aceptar y seguir conviviendo libremente como antes, pero en ninguno de los casos, sea con la convivencia inscripta o con la convivencia sin inscribir, lo que tiene que quedar claro es que lo que no hay son derechos hereditarios para el conviviente. No hay ningún derecho hereditario, de nada. Ningún derecho hereditario. Lo que sí tienen derecho es, por ejemplo, a una pensión, que no es un derecho hereditario, sino que es una pensión de carácter previsional. Es decir, después de cierta cantidad de años de convivencia, según el régimen previsional del que se trate, se adquiere el derecho a una pensión. También se adquiere el derecho a una indemnización, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, o incluso una indemnización laboral por muerte del trabajador. Es decir, que hay ingresos económicos que va a tener la persona que convive después de una cierta cantidad de años, pero en ningún caso esos derechos son derechos hereditarios. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Una persona vive en convivencia, tenía un pequeño negocio, una pequeña empresa, tenía algo, y juntos en esa convivencia desarrollan la actividad, progresan y demás, y el que tenía el nombre, la empresa o el negocio, fallece. ¿Qué pasó con toda esa etapa de labor conjunta que le hicieron los dos, ¿no? Que fue un proyecto en común? En todo caso, por el hecho del cese de la convivencia, la persona perjudicada va a poder tratar de demostrar el aporte que hizo al crecimiento patrimonial del otro, y en todo caso el juez le va a dar una suerte de indemnización, es algo parecido a una indemnización, que es una compensación por el aporte que se ha realizado para mejorar la situación del otro. Eso es, digamos, una separación. Pero en el caso el fallecimiento es equivalente. Es equivalente. Y con los herederos directos, ¿qué va? ¿Va a un juicio, a una discusión? ¿Cómo es? Claro, en el marco de la sucesión de la persona fallecida, se va a tener que presentar el exconviviente a plantear esta situación, y entonces es el juez de la sucesión el que va a tener que definir justamente cuál es la compensación que le va a corresponder a esta persona. Doctor Pique, ¿por qué en un país como el nuestro, que el matrimonio civil cada vez se da en menos proporción, y habiendo una modificación del Código Civil como existió hace muy poquito, no se contempló totalmente esta relación de concubinato y el derecho hereditario? Digamos que cuando leemos todo el Código Civil y Comercial vemos que hay muchas contradicciones, porque cada capítulo del Código fue redactado por comisiones diferentes y no se homologó lo que dijo una comisión respecto a lo que dijo la otra. El verdadero objetivo que se hacía detrás del código era el de impulsar más casamientos. Por eso es que se establecieron dos regímenes matrimoniales. Uno es el de la que conocemos como sociedad conyugal o comunidad de bienes, y el otro es el régimen de separación de bienes. Esto tendía a que la gente quisiera casarse más por el hecho de que iba a tener más libertad respecto al manejo de sus bienes. Pero resulta que otra comisión trabajó el tema de la convivencia y fue mucho más amplia, y entonces hoy las personas que conviven tienen la posibilidad de hacer pactos sobre muchas más cosas, y yo diría pactos mucho más completos y complejos que los pactos que tienen derecho a hacer los cónyuges. Por lo tanto, el resultado final terminó siendo el de impulsar la convivencia más que el matrimonio, pero eso no era el objetivo originario del legislador. El objetivo originario era impulsar el matrimonio. La formalidad. Desde ese punto de vista, romper con el concepto de la legítima hereditaria solamente para los parientes y para el cónyuge hubiera sido una medida, yo diría, muy renovadora por un lado, pero por otro lado habría que pensar si realmente tenía sentido, dado que hoy la gente tiene la libertad de casarse.
O sea, era muy significativo dar derechos hereditarios a un concubino, un conviviente, cuando las personas no se podían casar porque solo había un matrimonio indisoluble. Entonces podía ocurrir que alguien se hubiera casado, se divorciaba, se separaba, pues no había divorcio, se separaba 3 años después y luego convivía durante 30 años sin poder casarse porque la ley argentina no lo permitía. Sí. En esos casos hubiera sido de absoluta justicia luchar para dar derecho hereditario a ese conviviente que no se podía casar. Pero en la realidad actual, en que el divorcio es un trámite muy simple de obtener, al cual se accede sin ningún riesgo de que la otra parte se oponga, porque, digamos, por default la gente se puede divorciar, entonces no hay motivo, desde mi punto de vista, para introducir por la ventana un derecho que en definitiva afectaría la libertad de los que quieren convivir sin que eso genere derechos. Se entiende. Se entiende. Doctor Glicken, le agradecemos mucho esta comunicación y si nos permite comunicarnos en otras oportunidades para otras dudas que tengamos. Con todo gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Más información en bairexprensa.com.ar. I don't want your money, I don't want your gold. All I want is a love that's true. All I want is you. Give me all your kisses, every night and day. Let me be your lover, man. Let me hear you say, that's what I want. That's what I want. I don't want no heartaches. I don't want no tears. All I want is crazy love. All I want is you. Hold me close and tell me things I long to hear. Say you'll always be my girl, and you'll always be me. That's what I want. That's what I want. What do you say, no? Continuamos en Prensa Urbana aquí por Ecomedios en AM 1220. José, en comunicación telefónica se encuentra el doctor Eduardo Bertotti, director de ISEB, Instituto de Seguridad y Educación Vial. Muy buenas tardes, doctor Bertotti. José Bouza le habla. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Doctor, se ha planteado en los últimos tiempos esta reglamentación de plotear los cascos, ¿no? De poner el número de patente de la moto en los cascos. Y usted ha estado comunicando ciertas objeciones al respecto y nos gustaría conocerlas. Sí, cómo no. Bueno, no son objeciones mías, son objeciones, digamos, internacionales desde el punto de vista de seguridad vial. Sí. El tema con los cascos en las motocicletas, digamos, a ver, para que el oyente lo entienda, es como si estuviéramos hablando del cinturón de seguridad para el ocupante de un habitáculo. Sí. ¿Correcto? O sea, es un elemento de seguridad vital.
hasta yo diría que es más importante todavía, porque dentro del habitáculo por lo menos tenemos defensa, digamos, con cierto diseño de ingeniería automotriz. En el caso del motociclista, la carrocería es el cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Entonces el casco es fundamental. Y la fabricación de los cascos, estamos hablando de los cascos serios, que es lo que se intenta a nivel mundial a través de la misma Organización Mundial de la Salud. Esos cascos se fabrican de tal manera que reciben homologaciones de certificadoras internacionales, como puede ser el caso de las normas DOT en Estados Unidos, en Europa, la SNEL también a nivel internacional. En fin, todo un sistema armado para garantizar de alguna manera que el casco que yo voy a ponerme sobre la cabeza me da chances, digamos, desde el punto de vista de resistir un impacto. ¿Correcto? Sí. Si yo toco eso en forma posterior a la fabricación, llámese, aunque parezca, digamos, al común de la gente parezca una barbaridad, es decir, un calquito va a afectar. Sí, porque estamos hablando de polímeros y ya nos tendríamos que poner demasiado técnicos, pero digamos, el casco está diseñado, construido y evaluado en procesos de homologación para justamente resistir el tema de lo que es la absorción de energía de impacto, en un impacto. A ver, los cascos de moto no es otra cosa que un desprendimiento, ¿sí?, de lo que es los famosos cascos de combate. Sí. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma función, que es justamente absorber la energía de la velocidad en un impacto. Entonces, si nosotros lo alteramos a esto en forma posterior, nosotros estamos poniendo en riesgo la seguridad. ¿Correcto? Sí. Este es el planteo, y es un planteo internacional, no es un planteo que se nos haya ocurrido a nosotros. De hecho, digamos, son muy pocas las naciones en el mundo que por este tema de seguridad delictual ponen en riesgo a la población de moto, de usuarios de moto, con respecto a este tema. Y en realidad ya se están retirando. O sea, el caso, me acuerdo, el último fue de Costa Rica, el otro fue de Guatemala. Colombia ha quedado restringido a un horario, y sobre todo con el chaleco, no con el casco. O sea, se busca no tocar el casco. Esto va a entrar en vigencia, ya está aprobado. Esto va a entrar en vigencia el 15 de junio, pero ojo, ¿dónde va a entrar en vigencia? En las Islas Malvinas y en Antártida, Argentina. A ver. ¿Cómo es eso? No creo que nos den mucha bola a los malvinenses. No, yo creo que no. El tema es así, el tránsito no es una materia nacional, no es del Congreso de la Nación el tránsito. Sí. Es una materia no delegada por las provincias en la Constitución de la Nación. Entonces, cada vez que usted tiene que hacer un cambio en la legislación de tránsito desde el Congreso de la Nación, esto tiene que ser obligatoriamente adherido por la provincia. Esto quiere decir tomar el texto que usted, en este caso el decreto famoso emitido por el Poder Ejecutivo, lo van a tener que transcribir a una norma de la propia legislatura de cada provincia. Si no, lo rige. Es decir, no regiría tampoco en Buenos Aires si no adhieren las provincias. Si no adhiere Buenos Aires tampoco. Si no adhiere Por Buenos eso Aires hay en este momento un proyecto del PRO en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires buscando eso. Porque si no, no rige. Eso es lo que tiene que entender la gente. La materia de tránsito es una materia no delegada. Por ende, por más que estés adherido a la legislación nacional en tránsito, cada cambio que vos hagas en la legislación nacional, vas a tener que, para que rija en tu jurisdicción, adherirte nuevamente a ese pedazo de texto que se ha modificado, ¿correcto? Ahora, qué problemita, ¿no? Porque se dio un anuncio, todo el mundo creía y algunos empezaron a hacer problemas. Hubo una movilización de motoqueros justamente con respecto a esto y es algo todavía incierto que pueda llegar a ser puesto en práctica. Bueno, yo los escucho a los motociclistas hablar de estos temas y los motociclistas saben de esto, ojo, ya lo han estudiado, lo han visto,
y están cada uno presionando en sus provincias para que justamente no se adhieran. De hecho, ya hay provincias que han emitido el hecho de que no se van a adherir, ¿no es cierto?, a este tema. Así que, digo, es todo un... ¿Cómo le podría decir? Es todo una obra en un escenario que en realidad ese escenario no es el que corresponde. Ahora, a ver, si se hubiera sido mucho más simple o mucho más sencillo, si se buscaba esto a través de una reforma penal, porque la materia penal sí es una materia delegada por las provincias a la nación, pero han usado a la materia tránsito para modificar un tema de la materia penal. Es realmente todo un temita, ¿no? Bastante profundo como para discutirlo. Ahora, usted me dice que los cascos tienen cierta, digamos, características las cuales se fue estudiado y demás, y el hecho del ploteo daría lugar a su modificación. ¿Traería también conflictos a nivel de las compañías de seguro? No, básicamente le caen todas las garantías de casco. O sea, las garantías de los fabricantes de casco, justamente estamos hablando de cascos serios, ¿no? Sí, de un valor alto. Todas las garantías de fabricantes de cascos que han sido homologados, ya sea por el sistema DOT, por el ENEL o por el ESE, todas, o en Argentina por el CHA, todas esas garantías caen. Entonces, digo, pero eso sería un tema, hasta si usted lo quiere, económico. Sí. Pero lo que estamos hablando es el por qué, el fin de por qué caen esas garantías. Y por qué caen, y ojo, a ver, no me quiero poner muy llevarlo demasiado a lo lejos, pero digo, hasta qué posibilidad hay que nos pase como en Colombia en su momento, que hubo planteo judicial respecto al Estado. O sea, pagá vos la consecuencia de que el casco no hubiera dado resultado en un siniestro, por supuesto, habiendo peritado el casco y diciendo que el material había sido afectado. Vuelvo a insistir, estamos hablando en muchos casos de polímeros, estamos hablando de estructuras macromoleculares, digamos, que son incididas, ya sea por principios químicos o por principios físicos. El casco es un elemento muy delicado. De hecho, si el casco interviene en un impacto o se cae fuertemente, el casco automáticamente uno ya pierde la idea de que va a responder en forma segura. Bien. Totalmente entendido, realmente es una novedad, es un enfoque que nunca lo había pensado, y yo creo que en general la gente no piensa que un simple calco puede significar un problema de seguridad. Doctor Eduardo Bertotti... Esto es tan cierto, digo, en el terreno de los hechos como en la época en que durante siglos la humanidad creyó que la Tierra era plana. Bueno, son esas cosas que uno siente que no pueden ser, pero sí son. Pero son. Doctor Eduardo Bertotti, director de ISEP, Instituto de Seguridad Vial, le agradezco mucho esta comunicación, esta información, y bueno, la Tierra terminó siendo redonda, ¿no? Así que esto vamos a tener que acostumbrarnos. Muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. Baireseprensa.com.ar Periodismo multimedia. Oh,
Ya estamos llegando al final de Prensa Urbana. ¿Y cómo nos quedamos hablando en el corte de cada tema que vamos hablando? Sí, porque bueno, se ha escuchado siempre a muchos motoqueros, sobre todo en las últimas protestas, sobre esto que nos contaba el doctor Bertotti, que bueno, que tiene caducidad la garantía y bueno, que es una medida que más de ser de seguridad es bastante ineficiente. Yo lo que creo que cada vez más, cuán desinformados estamos, pero más preocupante, los legisladores. Sí. Están mucho más desinformados que nosotros, me parece. Bueno, ¿nos vamos yendo? Sí, nos vamos yendo. No nos vamos a ir sin agradecerle a nuestro productor, Daniel de Segli, y a nuestro operador, Javier Martínez. Mi nombre es Belén Aldave y en la conducción, como todos los jueves, se va a encontrar el señor José Bouza. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.